Gracias una vez más por estar en sintonía con su programación en español del Canal 17. Les saluda desde Opiniones Pedro Corzo. Hoy vamos a dar una visión sobre América Latina y sobre algunos temas muy particulares, dictaduras, paradictaduras, y me parece que la persona más indicada con quien tratar estos temas es el doctor Carlos Sánchez Berzaín, un amigo de esta casa y un amigo personal. Con Carlos hemos abordado numerosos temas y es más, confieso que mi más reciente libro está inspirado en una denuncia en la que Carlos ha dedicado una buena parte de sus últimos años en identificar al castrochavismo como una gestión del crimen organizado. Y en esa denuncia de que son todos unos delincuentes, no políticos, sino delincuentes comunes, en eso inspiré mi más reciente libro, Fidel Castro, capo del crimen organizado en América Latina, que voy a presentar este miércoles. ¿Dónde, Carlos? En el Inter-American Institute for Democracy, junto con el Instituto de la Memoria Histórica. Felicidades por ese libro, Pedro, y su libro número 25. Y es un documento histórico muy importante. Yo considero que sí. Con una visión actual de un fenómeno que lleva 67 años y que se está acabando. Estará terminado seguramente en este año. Felicidades por eso y un saludo a toda la audiencia y gracias por la presentación. Gracias a ti, Carlos, por venir y gracias una vez más por haber hecho el prólogo de ese libro, porque consideré que tú eras la persona indicada para hacer ese prólogo, porque, repito, fuiste quien inició la asociación, la denuncia de que el crimen organizado era la práctica real del castrochavismo. Es solo realidad objetiva, Pedro. Para hacer análisis hay que mirar la realidad real. No es una redundancia, es la realidad objetiva, lo que sucede, no lo que quisiéramos, porque si escribimos sobre lo que quisiéramos es posible que escribamos novelas. No sobre lo que imaginemos, si escribimos sobre lo que imaginamos pueden escribir buenos cuentos, pero para hacer análisis hay que observar la realidad objetiva. Y la realidad objetiva de este siglo muestra que el siglo XXI, en vez de ser el siglo de la democracia plena, que era lo previsto por la década última del siglo pasado. El ser humano, la condición humana estuviera más adelantada, hubiera sido más progresista. No, el tema que se suponía era que caía la dictadura de Cuba, que estaba en su periodo especial, agonizando durante toda la década de los 90, y que la democracia plena consistía en birros más severos del ejército venezolano en el Ministerio de la Defensa. Sí, y Padrino López sigue en el gobierno. Yo te puedo explicar. No entiendo ese desmontaje y te agradezco que me lo expliques. A ver, yo he empezado diciendo que están ejerciendo un fenómeno que es totalmente nuevo, de desmontar la dictadura narcoterrorista a través de sus propios mafiosos. ¿Por qué? Porque la otra opción hubiera sido que Estados Unidos ocupe militarmente Venezuela y eso hubiera sido Vietnam, que era lo que quería la dictadura cubana. O sea, Estados Unidos no ha desplazado un solo efectivo militar en Estados Unidos, le ha puesto una agenda y ha establecido un sistema que es tutela. ¿En qué consiste la tutela? Protectorado. No es protectorado. ¿No? No, es una tutela. La tutela es protección, es dirección, es control. El protectorado es manejo, es gestión. O sea, la gestión se está produciendo a través de figuras títeres. Déjame explicarte. Y esta gente lo que hace es avanzar en función de una agenda americana que tiene 3 puntos, de los cuales 2 ya se han cumplido. El petróleo americano no va más a la China, no va más a Cuba, no va más a ninguna parte, viene a Estados Unidos y Estados Unidos lo controla. No es un detalle pequeño. El sistema minero y de inversión y todo ha sido regularizado y está en manos de Occidente, no de las dictaduras, no es un dato menor. En materia de lo que es la organización, han sacado algunos mafiosos como Padrino López, el fiscal, el defensor del pueblo, y aunque los han recreado en otras posiciones, es un mecanismo de desarmar el sistema. No es lo deseable, es lo posible. Pero además de eso,
han liberado presos, han hecho una ley de amnistía que es malísima en mi criterio, pero hay más gente liberada que presa. Todavía, de acuerdo al Foro Penal venezolano, quedan unos 400 y tantos presos. Pero si no hubiera pasado eso, todos estarían presos. María Corina Machado ya se ha puesto en marcha para llevar adelante el mecanismo final, y lo está haciendo de acuerdo con los Estados Unidos, hecha la normalización, hecha la estabilización, ahora viene la elección. Y las elecciones, y este es el punto serio, tienen que realizarse lo antes posible. Hay venezolanos y hay analistas internacionales que dicen antes de la elección no tiene que haber un solo preso político, tienen que haber vuelto todos los exiliados, hay que cambiar la ley electoral, hay que cambiar el órgano electoral, hay que cambiar los jueces de la Corte Suprema y los jueces de no sé qué. Si haces todo eso, lo que vas a hacer es entrar al juego de la dictadura. Ahora te explico cuál es el juego de la dictadura. El juego de la dictadura que todavía persiste en Venezuela, porque la dictadura no ha terminado en Venezuela. Evidentemente que no. Es una dictadura tutelada, bajo amenaza, pero el sistema, el aparato, las leyes, todo sigue siendo la dictadura. Para que una dictadura termine y retorne a la democracia, tienen que pasar por lo menos tres cosas. La primera, tienen que cambiarse las leyes de la dictadura por leyes de la democracia. No ha pasado. La segunda, no puede haber impunidad. Nadie está preso. La Delcy Rodríguez es la cómplice principal del reo Maduro y está gestionando, está bien. Y tercero, el aparato criminal que ha servido para suplantar la política, los partidos, los movimientos tienen que ser interdictados y no pueden participar. Nada de eso ha pasado. Entonces hay dos opciones: o vas a buscar el cumplimiento de esa larga lista de deseos para empezar, para hacer elecciones, o haces elecciones ya. Y aquí te quiero explicar cuál es la jugada de la dictadura, que es una jugada eterna de la dictadura cubana. Los cubanos ya no están físicamente en el gobierno de Delcy Rodríguez, pero están operando ahí porque les han dejado además está la influencia de ellos toda la técnica. ¿Y en qué consiste la técnica? Consiste en el juego, como en la física, la ecuación tiempo y espacio. De lo que habla Einstein en la teoría de la relatividad, en política también se aplica. Y lo que se hace en política es que cuando tú estás bajo presión, puedes ceder espacio a cambio de tiempo. Ganas tiempo sin ceder todo el poder y cedes espacios. ¿Qué son los espacios? El petróleo, el oro, los presos políticos, cambio 4 ministros, no sé qué, y estoy ganando tiempo. ¿Y cuál es el tiempo que están ganando? El tiempo histórico. Se sabe que Estados Unidos es un país con democracia, que el presidente cambia cada 4 años, y están esperando que el presidente Trump se desgaste y que termine su mandato, y a ver si pueden pedalear ese tiempo. ¿El presidente Trump está al tanto de esa situación? Obviamente, porque es gente inteligente, y porque además hay un precedente histórico. Eso lo ha hecho Cuba desde el año 59 hasta ahora, 67 años. Y tiene un cuadro de honor de haber manipulado 13 presidentes de los Estados Unidos. Desde Eisenhower hasta Biden, pasando por Trump, 45. Estamos por ver si el presidente Trump, 47, va a integrarse en esa galería o la va a terminar. Todo parece que va a terminar con eso. Entonces, en este juego de espacio-tiempo, de yo gano tiempo y te cedo espacio, para quebrar eso, lo único que hay que hacer en Venezuela es elecciones ya. ¿Cómo? ¿Cómo están las cosas? Porque si María Corina fue capaz de ganarle entre el año 2023 y el 2024 a la dictadura en pleno ejercicio, con la presencia de todos los cubanos, con full represión, con una cantidad extraordinaria de presos políticos, sin ninguna facilidad ni siquiera de transporte, porque no le daban alojamiento. Clandestinamente hizo las elecciones. Y montar un sistema de control electoral que demostró al mundo el fraude que había cometido la dictadura. Y además tuvo el valor de, después de haber sido inhabilitada ilegalmente, inventarse 2 suplentes, primero una señora y después... Ella puede ganar la elección ahora, lo único que hay que hacer, y lo está preparando, es que regrese. Y las elecciones, ¿cómo están las cosas? Bajo el sistema dictatorial, sí señor. ¿Sabes por qué? Porque con María Corina de presidente, en un proyecto de unidad nacional, ella produce el cambio. El cambio desde el poder es el mejor cambio.
No es el cambio desde la oposición con un operador en el gobierno que es parte del crimen organizado. O sea, el rato que se producen elecciones en Venezuela, que deben ser este año, es el rato que Delcy Rodríguez y todo el mundo pasan a ubicar su posición. Algunos quedarán como minoría en el Congreso, lo que sea, pero nada, su posición de investigados y de reos potenciales de narcotráfico, de crímenes de lesa humanidad, de lo mismo que está acusado Maduro. Entonces, no, ya está bien hasta aquí, y además el mérito de Estados Unidos es extraordinario. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de que esto ha pasado el 3 de enero, y ahora no termina todavía el mes de abril, o sea, no son ni 4 meses. Y la gente quiere ya, no, estamos en el tiempo en el que hay que acelerar el proceso electoral. Estados Unidos va a tutelar ese proceso electoral. No ha desembarcado un solo marín, pero tiene muertos de susto a todos los criminales de la dictadura porque no saben cuál puede ser el próximo después de Nicolás Maduro y de su mujer. Y es perfecto. Entonces, ¿y eso ha arrastrado a qué? A un ultimátum que está en plena vigencia, que es el ultimátum de Estados Unidos a la dictadura cubana, que ya no saben de qué se van a disfrazar ni de qué noticia falsa van a manipular. ¿Qué ha hecho Cuba después de recibir el ultimátum del presidente Trump? Después de la operación que apresa, que pone a la justicia al reo Maduro, Trump se da la vuelta y dice: ahora es Cuba, devuélvanle la libertad al pueblo cubano. Entonces aparecen rumores, después filtraciones de negociaciones. Cuba hace lo de siempre, quiere modernizar la dictadura para que cambie la careta, pero no cambie nada. Eso es denunciado, no va a pasar. Entonces Cuba, la dictadura cubana empieza un sistema de promoción internacional para defenderse y para desprestigiar a Estados Unidos. ¿Qué hace? Primero, la víctima es el Estado agredido. Suplantan la dictadura por el pueblo cubano. O sea, ponen a la víctima como escudo de los criminales que están detentando el poder en Cuba. Están defendiendo al pueblo cubano. Mentira, el pueblo cubano es el que está oprimido. Primera narrativa falsa. La segunda es que llevan a toda la gente que mantienen y que han encenado en el mundo a una reunión que celebran en La Habana. Todos los progres, izquierdistas, neocomunistas y criminales se reúnen en La Habana y dicen: hay que defender la revolución cubana. Nadie les cree. Después de eso empiezan a funcionar sus gobiernos paradictatoriales. Lula en Brasil, Sheinbaum en México, Petro en Colombia, deja el poder Boric en Chile. Pero esos gobiernos paradictatoriales empiezan a recibir señales de Estados Unidos. Se modera muchísimo la señora Sheinbaum porque su principal mercado es Estados Unidos. El Brasil lo mismo. Petro viene y se vuelve la mascota de Trump. Está moderado, pero pese a eso, hace una semana han celebrado en Barcelona una cumbre de defensa de la democracia, encabezados por Sánchez, el presidente del gobierno español, Lula, Sheinbaum, Petro, Boric, que ya no es presidente, y toda esta gente que se llama el progresismo, que no son otra cosa que los sostenedores de la dictadura, se han arrogado la defensa de la democracia y ahora dicen que Cuba es una democracia y que hay que defenderla. La cosa está en... Hay que recordar lo que dijo una comisaria de la Unión Europea, que Cuba tenía una democracia singular porque era democracia. Pero esta cosa es tan brutalmente jocosa, tan dramáticamente ridícula, que nadie les ha hecho caso. O sea, ¿cómo van a defender Cuba diciendo que está defendiendo la democracia? Con más de 1.500 presos políticos, con 67 años de fusilamiento, tortura, cárcel, con el pueblo en la miseria, sin luz, sin conexiones sanitarias, con el pueblo enfermo, con un sistema esclavista de explotación de médicos y técnicos. O sea, es ridículo. Y lo que vamos a ver en las próximas semanas, además de la aceleración de la elección en Venezuela, vamos a ver que Cuba se cae, la dictadura se cae. Me queda un minuto. ¿Estás optimista con el futuro del continente? Bueno, son los rasgos que presenta la realidad objetiva. No se trata de optimismo, no. Estamos en el rumbo correcto. Ahora,
le gustaría a Cuba que el gobierno americano sufra inconvenientes, pero este gobierno va muy rápido. Y la operación de Irán, para dejarla para otro día, es una operación que tiene que ver con la neutralización de Cuba. Trump ya lo ha dicho, después de Irán, Cuba. Y Cuba está en la esquina. Yo creo que en el tema de Cuba la operación va a ser muy sencilla. Para ponerlo en tono de sorna, solo tiene Estados Unidos que abrir las rejas del Guantánamo y marchar con una banda militar y el pueblo cubano los va a apoyar. Ojalá se acabó la dictadura cubana. No tengo tu optimismo. Esa versión de poner una marcha para que el pueblo cubano se Vamos a pedirle licencia a Alchicoy para hacer un programa dedicado a Cuba. Bueno. Vamos a hacerlo. Muchísimas gracias, Carlos. Encantado y felicidades por el libro. Gracias, mucho gusto. Muchas gracias. Y gracias a ustedes por haber estado con nosotros una vez más. Y tengamos siempre presente, como decía el apóstol José Martí, la palabra es para decir la verdad y no para encubrirla. Hasta el próximo domingo. Gracias.